Puedes dejar que él escuche lo que ella tiene que decir. ¿Entiendes? ¿Entiendes, señor? Lo sé. Mi tío ha tenido 4 años. Puede darme 30 minutos. Decide qué decisiones toma ella. Gabriela Corinne Doolin, o Gaby, nació el 26 de diciembre de 2007, hija de Brian y Amy Doolin. Ella tenía 2 hermanos llamados Alec y Chance, y la familia vivía en Adolphus, Kentucky. Gaby era estudiante de segundo grado en el Allen County Primary Center. Se decía que era una niña dulce y cariñosa que también amaba los colores brillantes, los cuales, según decían, se adaptaban perfectamente a su personalidad. Gaby amaba ser porrista, los globos, las fiestas y el color rosa. Cuando el hermano de Gaby, Alec, de 14 años, fue seleccionado para estar en el equipo de fútbol americano de los Cowboys, Gaby decidió unirse al equipo de porristas para apoyar a su hermano. El 14 de noviembre de 2015, la niña de 7 años asistió al partido en la Allen County Scottsville High School, junto con su equipo de porristas. La mamá y el papá de Gaby también estaban en el partido para animar a su hijo mientras jugaba. Su mamá, Amy, estaba sentada en las gradas y su papá, Brian, estaba ayudando en la puesto de comida. Así que mientras la mamá de Gaby, Amy, estaba sentada en las gradas viendo el partido de fútbol americano, alrededor de las 6:50 p.m., algunas de las amigas de Gaby de repente corrieron hacia ella y le preguntaron si sabía dónde estaba Gaby. Le dijeron que habían estado jugando a las escondidas con Gaby alrededor de las gradas y que a ella le había tocado encontrarlas. Las niñas habían estado escondidas en el baño por bastante tiempo, pero Gaby nunca apareció a buscarlas. Amy no había visto a su hija desde que se fue a jugar con sus amigas, así que preocupada, Amy se levantó de inmediato y comenzó a buscar a Gaby. Y cuando no pudo verla por ningún lado, la madre angustiada fue al puesto de comida donde su esposo Brian estaba trabajando. Luego usaron el intercomunicador para anunciar que no podían encontrar a Gaby y le pidieron que fuera al puesto. Pero cuando la niña no apareció, un equipo de búsqueda comenzó a buscarla durante el medio tiempo. Cuando esto tampoco logró encontrar a Gaby, sus padres, desesperados, llamaron al 911 y cuando llegó la policía, detuvieron el partido y llevaron a todos al gimnasio de la escuela. Luego, ni siquiera una hora después, a las 8:10 de la noche, el cuerpo parcialmente vestido de Gaby fue encontrado a solo unos 400 metros de donde todos habían estado viendo el partido de fútbol americano. Su cuerpo había sido arrojado a un arroyo, boca abajo, en una zona boscosa detrás de la escuela. Y solo habían pasado unos 25 minutos desde que ella había desaparecido. Cuando encontraron a Gaby, le faltaba una bota en el pie, y esa sería encontrada más tarde, a unos 20 metros de su cuerpo. Había manchas de sangre, así como otras pruebas biológicas encontradas en la escena, incluyendo una hoja manchada de sangre que la policía recogió y llevó para pruebas de ADN. Con todos los que habían asistido al partido ahora en el gimnasio de la preparatoria, la policía les pidió que proporcionaran cualquier información que pudieran tener sobre el crimen. Y los detectives realizaron entrevistas con casi todos los que habían estado en el partido y les preguntaron si habían visto algo sospechoso. Varias personas le dieron a la policía el nombre de Timothy Madden. Ahora, Timothy era un ex trabajador de la construcción de 38 años casado, que tenía 5 hijos propios, y esa noche había estado en el partido viendo a su hijo jugar fútbol americano. Así que poco después de la medianoche, la policía acompañó a Timoteo a su casa en Scottsville. Él cooperó mucho con los oficiales y aceptó ser entrevistado por ellos, además de entregarles la ropa que había estado usando esa noche. Lo extraño fue que después de que Timoteo se quitó la ropa, no se puso más ropa. En cambio, se sentó en ropa interior para hablar con la policía. Timoteo también permitió que la policía le tomara muestras de ADN. Cuando Timoteo recogió su ropa y se la entregó a la policía, un oficial comentó que había sangre en la zona de la entrepierna de sus pantalones, así como en el cierre y en su ropa interior. Esta acusación alteró a Timoteo y les dijo a los oficiales de policía que estaban locos y que no sabía qué era lo que había en sus pantalones, pero que no era sangre. Timoteo sostuvo que él no tenía absolutamente nada que ver con el asesinato de Gaby. En los días que siguieron al asesinato de la pequeña, la comunidad esperaba que se realizara un arresto. El sheriff también aumentó la seguridad en las escuelas hasta que un sospechoso fuera detenido, y se colocaron listones rosas por todo el pueblo en memoria de Gaby. El 20 de noviembre, 5 días después de que la policía hubiera tomado originalmente la ropa de Timoteo, llegaron los resultados de las pruebas de ADN. Reveló que se había encontrado sangre perteneciente a Gaby en la ropa de Timoteo. También se encontró ADN sobre y dentro del cuerpo de Gaby que coincidía con el de Timoteo. El informe de la autopsia de Gaby indicó estrangulamiento por medios no especificados,
y ahogamiento como sus causas de muerte. También señaló lesiones que indicaban que Gabby había sido violada y sodomizada. Timoteo fue detenido y acusado de asesinato, secuestro, violación en primer grado y sodomía en primer grado. Cuando la policía tocó por primera vez a su puerta, él en realidad les dijo que estaban en el lugar equivocado. Fue ingresado en el centro de detención del condado de Barron en Glasgow y retenido con una fianza de $1 millón. Hasta el asesinato de Gabby, Timothy Madden tenía un historial criminal relativamente limpio, con solo algunos delitos menores y no violentos en su expediente. Así que probablemente solo era muy bueno ocultando sus crímenes, es lo que supongo. Normalmente no pasas de no cometer delitos a hacer algo así. Timothy también habló con reporteros para seguir proclamando su inocencia. Les dijo que había visto a Gabby la noche del partido de fútbol. Ella estaba jugando con un par de niñas más que pasaron corriendo junto a él mientras él fumaba sus cigarros cerca de las gradas. Esto fue aproximadamente 30 minutos antes de que ella desapareciera. Dijo que no sabía nada más. Ahora, aunque Timothy y su familia creían que él era definitivamente inocente, en una encuesta telefónica realizada, el 75% de los residentes del condado de Allen creían que él había cometido estos horribles crímenes contra Gabby. Esta creencia llevó a un juez, quien dijo que este crimen era el más horrendo que había visto en el condado de Allen, a trasladar el juicio de Timothy a otro condado. Y mientras los fiscales argumentaban a favor de un condado vecino, la abogada defensora de Timothy quería que el juicio se realizara aún más lejos para tener un jurado más imparcial. Ahora, Brian y Amy Doolin, los padres de Gabby, en realidad conocían al hombre que le había hecho esto a su hija. De hecho, Brian se había graduado de la preparatoria con él con solo 1 año de diferencia y solo se conocían. Además, Timothy tenía una hija que animaba en el mismo equipo que Gabby, así que Gabby habría confiado en él. Ella estaba cerca de él durante los entrenamientos y en todos los partidos. Esa noche, él también había estado sentado en las gradas cerca de Amy Doolin, así que probablemente estaba esperando el momento perfecto en que Amy no estuviera prestando atención para agarrar a Gabby. Brian Doolin recordó que la noche en que estaban buscando a su hija, en realidad había visto a Timothy caminando junto a la cerca en el campo de béisbol al lado de la preparatoria. Estaba oscuro, así que Brian no pudo distinguir quién era, por lo que le gritó al hombre. Timothy le respondió a gritos que estaba ayudando a buscar a Gabby, y en ese momento, Brian estaba tan alterado que simplemente asumió que era otra persona a la que le había pedido ayuda para encontrar a su hija. Pero no era así. Era Timothy regresando de deshacerse del cuerpo de Gabby, muy probablemente. Después del arresto de Timothy, su hijo de 20 años, Bradley Madden, también fue arrestado por 16 cargos por intimidación a un participante en el proceso legal y 16 cargos de amenazas terroristas en 3er grado. Aparentemente, Bradley había enviado mensajes a algunos de los testigos diciendo que la policía tenía al hombre equivocado, y que si su padre recibía cadena perpetua, ellos pasarían la vida mirando por encima del hombro. Y en otro mensaje que Bradley envió solo minutos después del primero, afirmó que el arresto era una trampa infernal e incluyó amenazas de demandar por difamación. En un ataque de ira, también le envió un mensaje por Facebook al departamento de policía diciendo, «Voy por ustedes». Probablemente no fue tu mejor idea. Como nota aparte, sin relación con la investigación del asesinato de Gabby, Bradley de hecho sería arrestado nuevamente en 2016 por 4 cargos de violación estatutaria. Así que el juicio de Timothy estaba programado para febrero de 2018, pero seguía posponiéndose por una u otra razón. Unos meses antes de que Timothy finalmente fuera a enfrentarse a un jurado, y posiblemente a la pena de muerte, su abogada salió y dijo que el caso no era tan sencillo como parecía. El abogado defensor Travis Locke afirmó que la policía había estado desesperada por resolver el horrible y mediático caso lo antes posible. Así que se habían enfocado en su cliente, quien no tenía antecedentes de violencia ni de conducta sexual inapropiada. Esto, dijo, había excluido a sospechosos más probables. La abogada defensora de Timothy también intentó afirmar que no había pruebas de que la ropa que Timothy llevaba esa noche tuviera sangre. Además, dijo que la ropa que Timothy había usado la noche del partido de fútbol no parecía estar sucia ni húmeda, aunque el cuerpo de Gabby había sido encontrado en un arroyo en una zona boscosa llena de hojas húmedas y tierra. La abogada defensora de Timothy también dijo que ningún testigo afirmó haber visto a Timothy con Gabby esa noche, y algunos identificaron a un hombre completamente diferente, uno con barba larga y un abrigo marrón. Algunos testigos dijeron que este hombre parecía sospechoso y fuera de lugar. Y Timothy también afirmó que algunos de los niños que habían estado con Gabby esa noche también vieron al hombre y se lo dijeron a la policía.
y una niña pequeña le dijo a la policía que había visto a Gabby, vestida de rosa, siendo llevada por ese otro hombre sospechoso. Y algunos de los testigos a quienes se les mostró una foto de Timothy Madden no lo identificaron como la persona que habían visto. Otra cosa que decía su abogada defensora, y esto probablemente sea solo la manera de Timothy de encubrir sus crímenes, en mi opinión, pero durante el tiempo que Gabby estuvo desaparecida, aparentemente él le envió numerosos mensajes de texto con fotos del partido a su esposa. Y Timothy también hizo una llamada telefónica durante ese tiempo. ¿Pero qué hay de toda esa evidencia de ADN tan incriminatoria? Bueno, su abogada dijo que la policía había afirmado que tendrían un informe de ADN de 2 páginas en aproximadamente una semana. Dijeron que esto definitivamente incriminaría a Timothy, pero su abogada defensora aún no lo había visto. Y él dijo que este análisis ahora podría tardar varios meses más. La abogada de Timothy afirmó que había hecho numerosas solicitudes de los informes de ADN durante el último año, pero que la habían ignorado continuamente. Y la defensa quería este informe para poder ver qué tan sólida era realmente la evidencia de ADN, así como también cómo se había manejado en el laboratorio. Durante el transcurso de la investigación, además de las muestras de ADN que se habían recolectado de Timothy, la policía también había recolectado muestras de su hijo, Bradley Madden, y de otro hombre que había ayudado. La familia Doolin busca a Gabby. Este hombre había sido arrestado recientemente por un cargo de abuso sexual, por eso analizaron su ADN. Pero Bradley Madden y el otro hombre fueron descartados como posibles aportantes del ADN que coincidía con la muestra recolectada de Timothy Madden. El juicio de Timothy Madden estaba programado para el 4 de septiembre de 2019 en el condado de Hardin. Pero poco antes, inesperadamente cambió su declaración de no culpable a culpable para evitar recibir la pena de muerte. Así que el caso tardó tanto en llegar a juicio porque en 2019 una nueva fiscal se hizo cargo, y a mitad del proceso, Timothy también consiguió una nueva defensora pública. Un juez también había concedido la solicitud de la abogada de Timothy para una nueva prueba de ADN, la cual tardó bastante en completarse. Así que Timothy se declaró culpable de asesinato y secuestro, y aceptó una declaración de culpabilidad tipo Alfred por sus otros cargos de violación en primer grado y sodomía. Y una declaración de culpabilidad tipo Alfred es cuando te declaras culpable, pero en realidad no estás admitiendo que lo hiciste. Entonces, ¿admites que cometiste el delito de secuestro de Gabriela Dooland? Culpable. ¿Admites que la fiscalía puede cumplir con su carga de prueba de que cometiste el delito de violación en primer grado, así como sodomía en primer grado contra Gabriela Dooland? Culpable. Y finalmente, ¿admites que cometiste el delito de asesinato de Gabriela Dooland? Sí, ¿cómo lo...? ¿Te declaras culpable? Este acuerdo de culpabilidad, por supuesto, contó con la aprobación de la familia de Gabby. Ellos decidieron que era mejor que Timothy se declarara culpable, en lugar de recibir la sentencia de muerte, que enfrentar un proceso judicial largo, así como la posibilidad de un extenso proceso de apelaciones si hubiera sido condenado a muerte. Aunque Timoteo Madden no sería juzgado, a los fiscales se les permitió un día completo para presentar las pruebas que tenían en su contra, aunque los detalles de las pruebas presentadas en la corte ese día nunca se hicieron públicos. Así que el 23 de octubre, el juez estuvo de acuerdo con lo que recomendaba el acuerdo de culpabilidad, que era cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y la madre de Gabby dio una declaración de impacto de la víctima durante esta audiencia diciendo: Por tu culpa, perdimos a nuestra niña antes de que siquiera cumpliera 8 años. Y en un momento, Amy Doolin le preguntó a Timoteo en su declaración de impacto: ¿por qué lo hiciste? No hay ninguna razón que puedas dar. Gabby era una niña inocente en el partido de fútbol americano de su hermano. Pero mientras ella hablaba, Timoteo Madden decidió dirigir su atención hacia su abogada en su lugar. El padre de Gabby, Brian, molesto por esto, le habló tanto a la abogada como a Timoteo y dijo: Señor, eso es lo más irrespetuoso que he visto en mi vida. Denos solo un minuto. Hemos esperado 4 años. Espere. Esto no es lo que pedimos, tuvimos que pedirlo. Eres abogado, eres mi apoyo. Tomas a algunos contribuyentes de inmediato. Tomemos un breve receso, por favor. 3 minutos. ¿No puedes darle a alguien solo 3 minutos para decir algo? Estamos en receso en este momento. Esta niña merece algo mejor que esto. Y después del breve receso, la madre de Gabby pudo terminar de leer su declaración de impacto de la víctima. Y un miembro de la familia de Timothy Madden hizo una declaración en su nombre durante esta audiencia. Dijo que Timothy era una persona amorosa que siempre estaba ahí para su familia. Yeah, cool.
El funeral de Gabby se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2015 en la Iglesia Bautista de Scottsville y luego fue enterrada en los jardines conmemorativos del condado de Allen. Los miembros de la comunidad de Scottsville se alinearon en las calles, sosteniendo globos rosas y azules para soltarlos mientras pasaba la carroza fúnebre que llevaba a la pequeña niña. Compañeros de equipo y entrenadores del equipo del condado de Allen, el equipo contra el que estábamos jugando la noche en que perdimos a mi hermana, vinieron y significó mucho para nosotros. Cuando salimos siguiendo la carroza fúnebre ese día, estábamos asombrados. Era un desfile. Nunca había visto algo así. Ya sabes, para un funeral, los negocios habían cerrado, la gente estaba afuera, había camisetas de Gabby por todas partes. Eso fue desde la iglesia hasta el cementerio. Su muerte afectó a muchas personas en el sur central de Kentucky y a nivel nacional, y casi 1,000 personas contribuyeron con más de $40,000 a una cuenta de GoFundMe para ayudar a la familia de Gabby. Y en la noche del 14 de noviembre de 2016, un año después de que Gabby Doolin fuera brutalmente agredida y asesinada, más de 500 personas de su comunidad se reunieron para una vigilia junto a los padres de Gabby, Brian y Amy para honrar y recordar a su pequeña. Brian Doolin habló y dijo: "No soy orador, pero tengo amor en mi corazón. Nunca he pasado por algo así. Todo lo que quiero es abrazar a mi bebé. Abracen fuerte a sus bebés. Me encantaría abrazar a Gabby solo una vez más. Solo abrazarla fuerte". La vigilia de esa noche incluyó una suelta de globos rosas, un momento de silencio y varios oradores. Y muchos de ellos enfatizaron que toda la comunidad estaría apoyando a la familia Doolin. En noviembre de 2020 se puso en marcha la Operación Gabby Doolin. Esta operación conjunta federal, estatal y local tenía como objetivo exponer a los depredadores de menores en la comunidad de Kentucky. Se realizaron investigaciones en Elizabethtown y Louisville, que terminaron resultando en múltiples arrestos estatales y federales. Gabby no será olvidada. Si miran detrás de mí y ven a la Policía Estatal de Kentucky, a la Oficina del Fiscal Federal, a la ATF, al Servicio de Alguaciles, a LMPD y al Departamento de Policía de E-Town, es porque sabemos lo increíblemente importante que es proteger a nuestros niños. Estoy aquí esta mañana para anunciar la culminación de la Operación Gabby Doolin. 7 individuos, depredadores, ya no están en las calles de nuestro estado. Fueron sacados de las calles en su nombre. Vamos a seguir trabajando duro. Los 7 individuos que han sido acusados están en proceso de ser enjuiciados. Eso, de nuevo, es un compromiso, un redoblar de esfuerzos para asegurarnos de que su nombre siga vivo y hacer todo lo posible, tanto la comunidad de las fuerzas del orden estatales como federales, para proteger a nuestros más vulnerables. ¿El momento en que te enteraste? Creo que simplemente las dos nos derrumbamos. Pero fue devastador. Ni siquiera podía imaginar cómo sería la vida sin ella. Creo que si hubiera golpeado la pared un par de veces, la pared negra, no quería creerlo. Riley Ann Fox nació el 31 de marzo de 2001 en Kankakee, Illinois, hija de Melissa y Kevin Fox. También tenía un hermano menor llamado Tyler. Riley era divertida, amable, habladora y dulce. Era un poco marimacha, no le tenía miedo a ensuciarse, y le encantaba ir a pescar con su papá y su hermano. También le gustaba mucho colorear. El color favorito de Riley era el rosa, y el programa que más le gustaba ver era Dora la Exploradora. Hola. 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 La pequeña Riley creció en Wilmington, Illinois, y era muy querida por toda su familia. El 5 de junio de 2004, la pequeña Riley y su hermano Tyler fueron a casa de su abuela a pasar el día, mientras su papá, Kevin, asistía a un festival con sus suegros. Y su mamá, Melissa, se fue a Chicago a pasar la noche para poder asistir temprano a una caminata de concientización sobre el cáncer de mama con algunas amigas. Aunque Kevin llegó a casa muy tarde, alrededor de la 1 a.m., aún así fue a recoger a los niños a casa de sus abuelos y los llevó de regreso a casa para dormir. La familia iba a ir a Chicago al día siguiente para encontrarse con Melissa y verla cruzar la meta. Incluso habían hecho algunos carteles más temprano ese día para animarla.
Cuando los niños y su papá llegaron de regreso a casa, Kevin se dio cuenta de que había lavado las sábanas de sus camas más temprano, pero se le olvidó volver a ponerlas en las camas. Así que, en su lugar, puso a Riley en el sofá y a su hermano Tyler en el sillón para que durmieran. Kevin luego salió a fumar un cigarro antes de ir a su cuarto, donde vio la televisión un rato y se quedó dormido alrededor de las 2:33 a.m. A la mañana siguiente, poco antes de las 8, se despertó porque Tyler entró a su cuarto diciendo que no podía encontrar a Riley por ningún lado. Después de buscar por la casa, Kevin notó que ambas puertas estaban abiertas, aunque la noche anterior las habían dejado cerradas. En ese momento, asumió que Tyler las había abierto mientras buscaba a su hermana. Kevin también notó que la manta favorita de Riley seguía en el sofá. Al principio, el padre creyó que su hija solo estaba escondida porque a ella y a su hermano les encanta jugar a las escondidas, así que continuó buscándola por toda la casa. Pero cuando no pudo encontrar a Riley, Kevin llamó a los vecinos con cuyos hijos a ella le gustaba jugar para ver si la habían visto, pero no la habían encontrado. Así que en ese momento, Kevin contactó a la policía. Esto fue cerca de 40 minutos después de que descubrió que Riley estaba desaparecida. Mi hija no está en ningún lado, no la encuentro por ningún lado. ¿Cuántos años tiene? 3. ¿Puedo encontrar a mi hija de 3 años? No. La cosa es que él no llamó al 911. Él llamó al número de no emergencia, el 411, una decisión que muchos considerarían bastante sospechosa después. Entonces Tyler entró a tu cuarto. Y te despertó. Sí, me sacudió la pierna y dijo, papá. Y le dije, ¿qué pasa, amigo? Y él dijo, papá, Riley se fue. Melissa no estaba ese fin de semana. Estaba participando en una caminata contra el cáncer de mama en Chicago. Así que Kevin empezó a buscar a Riley él mismo. Pensó que tal vez Riley se había ido a la casa de al lado a jugar con un amigo, o quizá estaba escondida entre los arbustos, pero no pudo encontrarla. Entonces, empecé a entrar en pánico. Y luego seguía diciéndome a mí mismo, esto no puede ser. Mientras tanto, en Chicago, la mamá de Riley, Melissa, estaba por terminar su caminata cuando llamó a su esposo para ver cómo estaban. La policía le había dicho antes a Kevin que no llamara a su esposa para contarle sobre la desaparición de Riley, para no preocuparla. Cuando los papás hablaron, Melissa dijo que Kevin sonaba sobresaltado y supo de inmediato que algo andaba mal. Él le dijo que Riley había desaparecido, lo que hizo que Melissa cayera al suelo y su teléfono se le cayera de la mano. Luego regresó corriendo a Wilmington, donde encontró a decenas de oficiales y voluntarios buscando a Riley. Estaban buscando en las zanjas, cerca de ahí, los bosques y las reservas forestales del pueblo. Solo un par de horas después, 2 voluntarios encontrarían a Riley, de 3 años, en el Forsyth Woods County Forest Preserve, un parque público a unos kilómetros de Wilmington. Ella estaba fallecida y fue encontrada boca abajo en un arroyo. La pequeña había sido atada y amordazada con cinta adhesiva. Todavía llevaba puesta la camiseta de flamencos rosa y blanca que tenía cuando se fue a dormir la noche anterior, pero le faltaban los pantalones y la ropa interior. Riley había sido agredida sexualmente de manera brutal y luego ahogada. Alrededor de las 3:30 de esa tarde, las voluntarias Christine López y Lisa Romano estaban recorriendo las orillas de este arroyo en un parque público a solo 2 millas y media de la casa Fox. Ni siquiera puedo explicarlo. Simplemente tenía un presentimiento muy malo sobre este lugar y por eso vine aquí. Y entonces Christine se dio cuenta de lo que al principio pensó que era una bolsa de compras en el agua. Y fue entonces cuando la vi. Ella estaba boca abajo, simplemente boca abajo en el arroyo. El 11 de junio de 2004, más de 6,000 personas se reunieron en la Iglesia Católica de Santa Rosa para asistir al velorio de Riley. La niña llevaba el mismo vestido de princesa que había elegido y usado como niña de las flores en la boda de su tío solo unas semanas antes. El funeral de Riley se llevó a cabo al día siguiente en el cementerio Oakwood de Wilmington, donde los dolientes llevaban listones rosas y broches de mariposa en su memoria. Entre los asistentes a su funeral había 2 detectives del departamento del sheriff del condado de Will, quienes estaban allí para observar al padre de la niña, Kevin Fox. Esto se debía a que las autoridades habían comenzado a sospechar que él tenía algo que ver con su asesinato. Unas semanas después de la muerte de Riley, los detectives pidieron hablar con su hermano de 6 años, Tyler. Sus padres estuvieron de acuerdo, y durante más de 1 hora, un entrevistador forense le hizo preguntas sobre su hermana. Durante ese tiempo, el pequeño fue grabado y se dice que le dijo al entrevistador, quien parecía estar insistiendo en la culpabilidad de Kevin 168 veces, que su padre no tenía nada que ver con eso.
En el video se veía a Tyler encorvado en su silla, cubriéndose la cara y llorando. Aún así, la entrevistadora continuó. ¿Sacaste a Riley afuera? No. ¿Viste que papá la sacó solo por un ratito? Está bien, ¿sí la viste? ¿Viste que papá la sacó solo por un ratito? ¿La estaba cargando? No. ¿A quién llamó ella? No lo sé, no lo voy a hacer. Aunque el hermano mayor de Riley no le estaba dando a los investigadores la información que claramente querían, ellos siguieron adelante con la creencia de que el padre de la niña, Kevin, era culpable de su asesinato. Más de 4 meses después de su muerte, el 26 de octubre de 2004, Melissa y Kevin recibieron una llamada del departamento del sheriff del condado de Will, pidiéndoles que fueran a la estación porque tenían nueva información sobre el caso. Los padres creían que finalmente habían atrapado a la persona responsable del asesinato de su hija. Sin embargo, eso resultaría estar muy lejos de la verdad. Al llegar a la estación de policía, los padres fueron separados y llevados a 2 salas de interrogatorio diferentes. Aproximadamente 8 horas después de que comenzó el interrogatorio de Kevin, a Melissa le dijeron que su esposo había fallado una prueba de polígrafo. Ella ya sabía que la policía lo veía con sospecha, ya que anteriormente habían acudido a ella buscando cualquier evidencia incriminatoria en su contra. Pero Melissa estaba segura de que su esposo amaba a Riley y que él no tenía nada que ver con su muerte. Después de que los detectives le dijeron a Melissa que Kevin había fallado su prueba de polígrafo, le permitieron entrar a la habitación para verlo. Sin embargo, cuando le informó a su esposo que no le creía a la policía y que sabía que él era inocente, los oficiales ya no quisieron que hablara con él. Según la madre, un sargento la sacó de la habitación, gritándole obscenidades en la cara e insistiendo todo el tiempo en que había sido Kevin quien había asesinado a su hija de 3 años. Esta es una afirmación que la oficina del sheriff del condado de Will ha negado. Solo unas horas después, aproximadamente a las 8 de la mañana, los detectives anunciaron que Kevin había confesado haber matado a su hija. Para ese momento, había sido interrogado por las autoridades durante aproximadamente 14 horas seguidas, y no había dormido en más de 24 horas. Una detective también le dijo falsamente al padre que tenían pruebas de fibras que lo implicaban en los crímenes, así como una grabación de video de una estación de servicio cercana que mostraba su camioneta pasando a las 4:50 de la mañana en que Riley murió. Según la policía, Kevin había confesado que accidentalmente mató a su hija cuando abrió la puerta del baño y la puerta le pegó en la cabeza. Esto fue temprano el domingo por la mañana y él entró en pánico, decidiendo hacer pasar su muerte por un secuestro y un asesinato. Las detectives también afirmaron que él había agredido sexualmente a Riley como parte de su encubrimiento y luego la arrojó al arroyo cercano. Kevin Fox fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Se anunció que las autoridades buscarían la pena de muerte en su contra. Inmediatamente después de su arresto, Kevin comenzó a negar que tuviera algo que ver con la muerte de Riley. Afirmó que los detectives lo habían amenazado y coaccionado para que diera una confesión falsa. Después de eso, los Fox contrataron a una abogada llamada Kathleen Selner y ella empezó a encontrar fallas en la teoría de la policía casi de inmediato. Kathleen y su equipo de investigadores privados fueron a Wilmington para recrear el crimen y ver si coincidía con la confesión de Kevin. Sin embargo, Kathleen alegó que la corriente en el arroyo donde se encontró el cuerpo de Riley no era lo suficientemente fuerte en el lugar donde su padre dijo que la había colocado como para haberla movido hasta el sitio donde fue encontrada después. La abogada también descubrió que la puerta que Kevin dijo que había golpeado a Riley en la cabeza y la había matado era demasiado endeble como para haber causado heridas tan graves. Por supuesto, esto no fue suficiente evidencia para que se retiraran los cargos contra Kevin. Luego, al revisar la investigación del alguacil del condado de Will, Kathleen descubrió que se había recolectado evidencia de ADN que no había sido analizada. Se realizó una recolección de evidencia forense por agresión sexual durante la autopsia de Riley, pero el ADN que habían encontrado nunca fue enviado para su análisis. Kathleen logró que un laboratorio privado analizara el ADN, y cuando llegaron los resultados, mostraron con un 100% de certeza que Kevin no era el donante. Además, los resultados del polígrafo que supuestamente el padre había reprobado, después un testigo experto dijo que eran fabricados.
Kevin fue liberado de la cárcel al día siguiente, el 17 de junio de 2005, y los cargos en su contra fueron retirados. Había pasado 8 meses en la cárcel, acusado injustamente del asesinato de su hija, y en un momento en que su familia más lo necesitaba. Durante un interrogatorio que duró toda la noche, Fox afirma que los detectives lo amenazaron con estar en la cárcel, le dijeron que su esposa y su padre lo habían abandonado y le dijeron que podría irse a casa si confesaba haber asesinado accidentalmente a su hija. Un jurado ha dado un paso adelante para proteger el derecho que todos valoramos y han enviado un mensaje al condado de Will. Y espero que el condado de Will esté escuchando. Kevin Fox pasó 8 meses en la cárcel antes de que su abogado analizara el ADN que los investigadores no enviaron a un laboratorio para su procesamiento. Eso demostró que otra persona estuvo involucrada en el asesinato de Riley. Eso debió haberse hecho en el primer mes después de la muerte de Riley Fox, porque el ADN, la sustancia biológica, se descubrió al día siguiente cuando hicieron la autopsia. Lo tuvieron todo ese tiempo. Todo lo que tenían que hacer era levantar el teléfono. Este es un padre que estaba sufriendo por la pérdida de su hija, y la manera en que estos investigadores lo trataron fue tan increíblemente cruel que la única salida que él veía era confesar, esperando poder salir con un cargo de homicidio involuntario, contratar a un abogado y luego deshacer todo. Se descubrió que los investigadores habían encontrado previamente un par de zapatos cubiertos de lodo en la escena con el nombre E.B. escrito adentro, pero no se había hecho nada con esa evidencia. También ignoraron otras pistas importantes, como el hecho de que habían entrado a robar en una casa cercana durante el tiempo en que Riley desapareció. Y nunca dieron seguimiento a un sospechoso Chevy Beretta rojo que fue visto conduciendo por el vecindario. Según los detectives, una de las razones por las que sospecharon de Kevin más que de cualquier otra persona fue porque el padre no contactó a la policía de inmediato. Y tampoco habían encontrado señales de entrada forzada en la casa. Pero según Melissa y Kevin, la cerradura de la puerta trasera en realidad sí estaba rota. Ahora los investigadores estaban de vuelta al punto de partida en cuanto a encontrar al asesino de Riley. Mientras tanto, Melissa y Kevin presentaron una demanda por derechos civiles contra el condado de Will, la oficina del sheriff del condado de Will, varios detectives del sheriff, el exfiscal del condado de Will, el examinador del polígrafo y la entrevistadora forense que había hablado con Tyler, de 6 años. Justo antes de que el caso fuera a juicio, el exfiscal que había presentado los cargos contra Kevin llegó a un acuerdo con la familia Fox sin admitir ninguna falta. El exfiscal del condado de Will, Jeff Tomczak, llegó a un acuerdo con los Fox justo antes de que comenzara el juicio civil. El actual fiscal principal, Jim Glasgow, emitió un comunicado diciendo: «Seguimos respaldando y apoyando a nuestros detectives y la manera en que se comportaron durante toda esta investigación. Siempre hemos sostenido que los agentes del sheriff actuaron correctamente durante la entrevista a Kevin Fox y que tenían causa probable para arrestarlo». Uno de los detectives, la examinadora de polígrafo, la entrevistadora forense y otros también llegaron a un acuerdo extrajudicial antes del juicio sin admitir ninguna falta. Los abogados del condado de Will también intentaron llegar a un acuerdo con Melissa y Kevin, pero ellos se negaron. Cuando el caso llegó a juicio, la familia de Riley ganó un veredicto del jurado por $15.5 millones, que luego se redujo a $8.5 millones. Los investigadores se enfocaron de inmediato en Kevin Fox, quien era pintor de profesión. Sin embargo, el jurado estuvo de acuerdo con la afirmación de Fox de que los detectives del sheriff del condado de Will fabricaron pruebas, usaron tácticas poco éticas y no siguieron las pistas del ADN que finalmente exoneró a Fox después de que pasó 8 meses en la cárcel. A pesar del veredicto de $15.5 millones que incluía daños punitivos significativos, los miembros del jurado rechazaron el cargo más grave de que los investigadores conspiraron para incriminar a Fox. Algunos de esos detectives todavía trabajan en el condado de Will. Salieron del juzgado sin hacer comentarios. Kevin y Melissa Fox dicen que usarán parte de su dinero para revitalizar la investigación sobre la muerte de su hija. Y vamos a continuar nuestra lucha y nuestro siguiente paso es simplemente financiar la investigación para encontrar al asesino de nuestra hija. 6 años después del asesinato de Riley en 2010, una mujer llamó al FBI que ahora estaba manejando el caso y les dijo que sospechaba que su exnovio era el culpable de asesinar a la niña de 3 años. Su nombre era Scott Eby. Y no solo tenía múltiples condenas previas por robo, sino que también estaba actualmente en prisión por agresión sexual.
En el momento del asesinato de Riley, no solo estaba en libertad condicional, sino que también vivía en Wilmington con su madre, a aproximadamente 1 milla de la casa de los Fox. La exnovia de Scott también recordó una declaración extraña que él le hizo un día después de la muerte de Riley. Mientras estaban en el jardín conmemorativo de Riley, ella le dijo, «No puedo creer que alguien le haya hecho eso a esa dulce niña». A lo que Scott respondió, «Oh, fue una verdadera lástima, ¿verdad?». Pero la forma en que lo dijo fue muy fría, y no parecía que realmente lo sintiera. Dada esta información, las autoridades decidieron analizar el ADN que se encontró en el cuerpo de Riley y descubrirían que era una coincidencia exacta con el de Scott Eby, de 38 años. Luego haría una confesión completa sobre el asesinato de la pequeña. Scott dijo que había estado robando una casa al otro lado de la calle de los Fox cuando miró y vio un columpio en su patio. Esto lo hizo decidirse a entrar también a su casa. Scott pudo entrar por la puerta trasera de la residencia porque esa cerradura ya estaba rota. Afirmó que buscó cosas para robar, pero no encontró nada que valiera la pena llevarse. Pero para mí, suena como si él estuviera buscando específicamente a un niño para hacerle cosas horribles. Él no estaba tratando de robar pertenencias, considerando que la razón por la que dijo que entró a la casa en primer lugar fue porque vio un columpio para niños. Scott declaró que cuando vio a Riley y Tyler dormidos en la sala, se obsesionó con la niña pequeña. Luego salió de la casa de los Fox, se subió a su auto y lo echó en reversa hacia la entrada de los Fox. Después de eso regresó a la casa, levantó a Riley, le tapó la boca, salió por la puerta principal, la puso en la cajuela de su auto y condujo hasta un parque cercano. Una vez ahí, abusó de ella dentro del baño de hombres. Mientras lo hacía, el pañuelo que Scott llevaba en la cara comenzó a deslizarse, haciéndolo reconocible. Entonces empezó a entrar en pánico y finalmente decidió que tenía que matar a Riley, así que la ató de pies y manos y la ahogó en el arroyo cercano. Scott además hizo la perturbadora afirmación de que las últimas palabras de Riley fueron «Quiero a mi papi». Scott fue acusado de asesinato en primer grado y agresión sexual predatoria. Hace media hora me presenté ante el Honorable Gerald Keeney, el juez principal del condado de Will, y obtuve una orden de arresto contra Scott Eby por 5 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de agresión sexual predatoria. Nunca he manejado un caso, ya sabes, tan desgarrador que haya tardado tanto en resolverse, pero creo que esta resolución ha dejado a todos muy satisfechos de que finalmente podamos dejar esto atrás. En este punto, está claro que no hay ningún tipo de evidencia que relacione a Kevin Fox con el asesinato de su hija de 3 años. Una vez que la mató, Scott arrojó los tenis que le había dado, escucha esto, el Departamento de Correcciones al río. Les dijo a los detectives que esto fue un error estúpido y que esperaba que eso los llevara a él mucho antes de lo que realmente sucedió. ¿Ya sabes por qué su nombre estaba escrito en las lengüetas? Pero como la talla del zapato no coincidía con la talla de Kevin, los investigadores los habían descartado por completo. Tiene mucho sentido. También se descubrió más incompetencia en su investigación. Scott afirmó que se deshizo de la ropa interior y los pantalones de Riley en un bote de basura que estaba justo afuera del baño de hombres, pero estos artículos nunca fueron encontrados en la escena por los investigadores. Los oficiales también usaron ese baño para orinar mientras estaban ahí, claramente contaminándolo y pasando por alto por completo las cosas horribles que le habían sucedido a Riley ahí dentro. Aparentemente, en las horas posteriores a la desaparición de Riley, la policía de Wilmington había hecho una visita a la casa de Scott. Un amigo había reportado que él estaba amenazando con quitarse la vida, así que se realizó una visita para verificar que estuviera bien. Cuando Scott abrió la puerta a los oficiales, según se informa, vomitó y luego les preguntó si ya habían encontrado a la niña. También se dijo que estaba descalzo y cubierto de lodo en ese momento. Sin embargo, por alguna razón, supongo que los oficiales de policía no pensaron que los 2 incidentes estuvieran relacionados en absoluto. Mientras que la madre de Riley, Melissa, dijo que los funcionarios del condado de Will y los detectives que estuvieron involucrados en el caso de su hija nunca se disculparon por lo que le hicieron a la familia. Cuando Scott Eby fue arrestado, un portavoz de la oficina del sheriff del condado de Will emitió una disculpa pública. En noviembre de 2010, Scott se declaró culpable de los cargos para evitar enfrentar la pena de muerte.
Durante la audiencia de sentencia de Scott, la madre de Riley, Melissa, habló con el hombre que había matado a su hija. Ella lo describió como patético y una decepción para su madre, su familia y la sociedad. Melissa dijo, «Vine a enfrentarte para que supieras lo importante que era para mí defender a Riley. Ella estaba indefensa esa noche, y eso te convierte en un cobarde y un monstruo. Solo puedo desear poder causarte el dolor que le hiciste pasar a Riley. La robaste de nuestra casa, la metiste en la cajuela de tu auto, la agrediste sexualmente y luego la ahogaste». Melissa continuó, «Aunque me quitaste a Riley, no puedes quitarme el tiempo que compartí con ella. Siempre atesoraré esos recuerdos y me siento muy afortunada de haber tenido el privilegio y el honor de ser la mamá de Riley. Riley es a quien todos recordaremos. Ella es nuestra pequeña princesa». Finalmente, Scott Eby fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Él le robó algo muy importante al mundo. Sabes, ella ya no está. Y ya no está esta chica increíble aquí. Pero hay personas asquerosas como él aquí. Después de su muerte, los padres de Riley tuvieron otra hija, pero no mucho después terminaron divorciándose, y luego ambos se volvieron a casar. Sin embargo, en marzo de 2023, el padre de Riley, Kevin, lamentablemente murió en un accidente automovilístico en Arkansas, donde vivía con su nueva esposa e hijos. Aunque la madre de Riley, Melissa, ya no vive en Wilmington, todavía suele regresar para visitar la tumba de Riley, así como el jardín conmemorativo que fue dedicado a ella. Ella dice que ahora prefiere enfocarse más en el día en que nació su hija, el 31 de marzo, en lugar del día en que se la arrebataron. En octubre de 2023, Scott Eby, de 52 años, quien cumplía una cadena perpetua en el Menard Correctional Center en Illinois, murió. Bueno, gracias por escuchar la historia de Riley hoy. Es terrible que su padre, que estaba de luto, fuera acusado injustamente de su horrible asesinato porque la policía se enfocó demasiado en una sola teoría. Pero me alegra que al final hayan encontrado al verdadero culpable y lo hayan puesto tras las rejas para siempre. ¿Cómo te sientes acerca de este caso? Lo escucho decir que lo ama. 27 de julio de 2021, el día en que Michael Vaughn, que entonces tenía 5 años, desapareció de su casa en Fruitland. Creemos firmemente, basándonos en la evidencia, que Michael fue secuestrado y está fallecido. Michael Joseph Vaughan nació el 24 de junio de 2016 en Fruitland, Idaho, hijo de su madre, Brandy Neal, y su padre, Tyler Vaughan. También tenía una hermana menor y algunos medios hermanos mayores de una relación anterior de uno de sus padres. Michael era cariñosamente llamado Monito por su familia, y lo describían como un niño amigable y curioso que amaba acampar, los camiones monstruo y jugar en el lodo. También era muy extrovertido y con frecuencia pedía jugar con los otros niños de su vecindario. El pequeño Michael, de 5 años, vivía con su mamá, su papá y su hermanita de 18 meses en su casa en la calle 9 del suroeste en Fruitland. La noche del 27 de julio de 2021, su mamá Brandy fue a trabajar y Tyler se quedó en casa para cuidar a Michael y a su hermanita. Durante ese tiempo, Michael empezó a jugar videojuegos en su Nintendo. Alrededor de las 6:40 p.m., su papá Tyler fue a la otra habitación para cambiarle el pañal a su hermanita y pedir una pizza. Solo estuvo fuera unos 15 o 20 minutos, pero cuando regresó, Michael no estaba por ningún lado. Tyler estaba en pánico y llamó a Brandy, quien inmediatamente se apresuró a regresar a casa desde el trabajo. El padre también llamó a la policía a las 7:21 p.m. y reportó la desaparición de Michael. Le dijo a las autoridades que a su hijo lo habían visto por última vez usando una camiseta de Minecraft y shorts tipo boxer azules con sandalias. Cuando Brandy llegó a casa, ya había oficiales de policía y vecinos preocupados rodeando el área. Todos estaban buscando a Michael. Se envió una alerta oficial de persona desaparecida a las 8 p.m. esa noche. Ahora los vecinos reportaron haber visto al niño de 5 años entre las 6:15 y las 6:30 p.m. Él estaba fuera de su casa, en una residencia cercana. Aparentemente, Michael había estado tocando las puertas de algunos vecinos, preguntando si sus hijos podían salir a jugar. Pero lo rechazaron y los vecinos le dijeron al niño que debía regresar a casa porque ya era tarde. Este sería el último avistamiento confirmado del niño de 5 años. La policía, grupos de búsqueda, perros y drones buscaron a Michael en la zona.
Los perros rastreadores pudieron seguir el olor del pequeño y los llevó hasta el final de la calle, alejándose del campo de cultivo cercano, hacia la derecha de su casa, y luego se detuvo abruptamente. Al final no se encontraría ningún rastro del pequeño. Habría salido por el garaje. La puerta principal es bastante difícil de abrir y se puede escuchar cuando se abre. Ella dice que su hijo estaba buscando a niños mayores del vecindario para jugar con ellos. Él fue a la casa de un vecino. Él fue a la casa de otro vecino y a la casa de otro vecino. Típico, dice ella, para una noche de verano aquí, pero con Brandy en el trabajo y su esposo adentro revisando al niño pequeño y pidiendo la cena, ninguno de los padres sabía que Miguel se había ido. Después de eso, no habría ninguna novedad en el caso de Michael durante meses. La búsqueda de Michael no se detendrá hasta que lo encuentren. Y la búsqueda sigue siendo muy activa. Como le he dicho al público, el esfuerzo puede verse un poco diferente de vez en cuando, pero para quienes estamos en las fuerzas del orden, dirigiendo la búsqueda y la investigación, Michael está siempre en nuestra mente. Él es nuestra máxima prioridad y encontrarlo es una parte intensa y diaria de nuestras vidas. Luego, en octubre de 2021, las autoridades publicaron algunas fotos de un hombre que fue visto caminando por el área de juegos de agua de Crestview Park, aproximadamente a la hora en que Miguel desapareció. Dijeron que estaban buscando identificar y hablar con este hombre. Fue descrito como un hombre blanco, de entre finales de sus 20 y principios de sus 30 años, que vestía shorts negros, una camiseta blanca sin mangas, un sombrero oscuro y tenis oscuros. Aunque se dijo que este hombre no era sospechoso ni una persona de interés, la policía quería hablar con él para determinar su paradero y ver si tenía más información que pudiera ayudar en su investigación. Este hombre no sería identificado públicamente hasta años después. Luego, en noviembre de 2022, la policía anunció que había recibido una pista que los llevó a realizar un arresto en el caso de Miguel. Una mujer llamada Sarah Wandra, que vivía a unas cuadras de la familia, fue acusada de no reportar una muerte. En ese momento, Sarah estaba en libertad bajo fianza por un cargo de armas de fuego relacionado con un robo. También se emitió una orden de cateo para la casa de Sarah Wandra, de 35 años, ubicada en la calle Red Wing, que compartía con su esposo, Stacy Wandra. La policía entonces comenzó a excavar en su patio trasero, buscando a Miguel, pero no encontrarían nada. Sin embargo, los perros cadavéricos alertaron a los oficiales sobre el olor a restos humanos. La policía dijo: completamos la excavación a una profundidad de 4 pies en todo el patio trasero y removimos más de 250 yardas de tierra. Antes de rellenar el patio, la tierra fue cuidadosamente tamizada en busca de posibles restos humanos. No encontramos los restos de Miguel. Las investigadoras creen firmemente que, según las pruebas, Miguel fue secuestrado y está fallecido, y que sus restos fueron enterrados y luego trasladados de la propiedad. En el momento del arresto de Sarah Wandra, ella le dijo a la policía: «Oh, wow. El Dios Altísimo acaba de decirme que Stacy fue quien lo mató y lo enterró en el patio trasero del vecino». Cuando más tarde le pidieron que mostrara a la policía dónde estaba enterrado el cuerpo del niño, señaló un lugar cerca de su puerta principal, y luego dijo que su esposo Stacy lo enterró en el patio trasero, cerca del cobertizo. Así que hasta este momento, ella ha dicho 3 lugares diferentes donde supuestamente fue enterrado. Sarah fue procesada unos días después de su arresto, y cuando el juez le informó sobre sus derechos, ella respondió: «No tengo ninguna razón para guardar silencio porque no hice nada malo». En ese momento, el esposo de Sarah, Stacy, también estaba tras las rejas por cargos no relacionados. Sarah siguió insistiendo en que no tenía nada que ver con la muerte o desaparición de Michael. Fue su esposo quien enterró al niño de 5 años en el patio trasero, cerca de su cobertizo. Pero Sarah afirmó que su esposo no fue quien lastimó a Michael. En cambio, insistió en que un hombre llamado Adrián Lucien, quien anteriormente vivía con la pareja, había sido quien lo hizo y que tenía miedo de decírselo a alguien. Independientemente de estas afirmaciones, ni Stacy ni Adrián serían arrestados como lo fue Sarah. No es que su arresto realmente importara, porque los cargos en su contra serían retirados unos meses después, en abril de 2023, debido a la falta de pruebas suficientes. Sin embargo, Sarah actualmente está en la cárcel y estará ahí hasta al menos 2026. Está detenida por cargos de asalto agravado con un arma mortal y ocultamiento de pruebas, pero estos no están relacionados con la desaparición de Michael. Después de que se retiraron los cargos contra Sarah en relación con el caso de Michael, no hubo noticias nuevas durante más de un año.
La madre de Michael, Brandy, quien estaba completamente devastada por la desaparición de su hijo, se decía que dormía en el sofá todas las noches, solo esperando el día en que él entrara por la puerta. Desafortunadamente, eso nunca sucedió. Ni siquiera creo que la palabra infierno sea la correcta. Ella describe a su hijo como pura emoción y alegría, como se ve aquí en un video casero aprendiendo a hornear. Aléjense, aléjense. Necesitamos algo real. Quizá galletas caseras de verdad. Stacey Wandra haría varias entrevistas en YouTube y diría que vio a un niño pequeño jugando solo afuera el día que Michael desapareció, pero insistió en que no tenía nada que ver con la desaparición del pequeño. Sin embargo, anteriormente le había contado a los medios una historia diferente. Solo sé que no estuve presente en nada de eso. Como dije, ni siquiera he oído hablar de ese niño. Nunca he visto a ese niño. Nunca supe nada de él. Luego, en enero de 2025, apareció en línea un nuevo video de interrogatorio de Stacey. Aparentemente, la madre de Michael, Brandy, lo obtuvo después de que presentó una solicitud de acceso a registros públicos ante la policía. El video muestra a Stacey hablando en una llamada de FaceTime con los oficiales. Él les está diciendo dónde pueden encontrar los restos de Michael durante la excavación de su patio trasero en noviembre de 2022. Stacey dijo que él, Adrián y otro hombre que vivía en la casa llamado Brandon Sheardleaf habían presenciado a su esposa Sarah enterrando el cuerpo de Michael allí. Stacey también les dijo a los oficiales que la boca del niño estaría cubierta con cinta adhesiva. Espero que me ayudes un poco más. Estoy aquí, estoy en tu casa. Necesito un poco más de orientación sobre dónde está Michael. Sal por la puerta trasera, está bien. No puedo. ¿Puedes girar la cámara para que te muestre? Estamos girando ahora mismo. Espera un momento. Está bien. Ahí tienes. Así que voy a salir por la puerta de la cocina. Eso sí que es mucho equipo. Eso sí que es mucho equipo. Bien, ¿a dónde tengo que ir? Bien, mira hacia la derecha. Justo donde están los montones de tierra. Justo donde están los montones de tierra, más o menos a qué distancia de la cerca. Adelante. Chef. Está bien, camina hacia allá y nos señalas dónde debe estar. Está bien, está bien. Ahora vamos a seguir avanzando un poco más. Sigue avanzando un poco más. ¿Vas a tener que escalar ese montículo? Eso está justo debajo de esa zona del montículo. Está justo debajo del montículo. ¿Más o menos en qué parte comparado con los árboles? Un poco a la derecha de la zona de los árboles. ¿A la derecha de los árboles? Sí, está bien. Un poco... Nos pasamos. Oh. No, él está fuera del montículo de tierra. Es como debajo del área del montículo de tierra. ¿Y más o menos dónde estás parada? Sí, un poco menos, como más cerca de la casa. Acércate más a la casa. Sí. ¿Y en qué está envuelto él? Debería ser una bolsa de basura. Bien, ¿de qué color es la bolsa de basura? Sería blanca o negra. Solo teníamos 2 colores. Está bien. ¿Tienes alguna otra sugerencia para nosotras, Stacey? Quiero decir, como ya dije, ahí es donde fue enterrado. Ese es el último lugar que supe. De nuevo, no he estado en casa desde hace bastante tiempo y han pasado muchas cosas. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que el único otro lugar que diría, si no está en ese patio trasero, es ir a Cuna, a la casa de Brandon, y revisar en el patio trasero por la zona de los árboles. Está bien, vamos a terminar aquí primero y luego cruzaremos ese puente cuando lleguemos ahí. ¿Todavía va a tener la cinta americana en la boca? Debería ser así. Está bien. No lo vi y no quería quitarlo. Está bien. Así que deberías tener todo intacto como estaba. Después de que se publicó este video, pasarían otros 9 meses antes de que hubiera otra actualización en el caso de Michael. Luego, el 31 de octubre de 2025 se anunció que Stacey Wandra, de 33 años, quien ya estaba bajo custodia policial por otros cargos no relacionados, ahora también estaba siendo acusada de asesinato en primer grado, secuestro en segundo grado y destrucción de pruebas. La mamá de Michael nos envió una declaración el viernes por la mañana diciendo que su familia está llena de emociones encontradas. Ella dice en parte, cito, todo lo que hemos querido es que Michael regrese a casa.
Saber que se presentarán cargos contra estos monstruos, rezamos para que finalmente nos digan dónde está Michael. Michael merece estar en casa con su familia. Estamos aquí. Queremos justicia. Michael obtendrá su justicia. Queremos que Michael regrese a casa y nunca vamos a parar hasta que tengamos a Michael en casa. Esta era toda la información que había sobre el caso de Michael hasta hace poco, cuando se hizo pública la declaración jurada de arresto de Stacy. Reveló muchos detalles nuevos, incluyendo que el 2 de agosto de 2021, unos días después de que Michael desapareciera, se les dio a los perros el olor de los tenis del pequeño y buscaron en varios vecindarios cerca de la casa de Michael. De las 300 casas diferentes que olfatearon, solo se interesaron en una, la casa de los Wandra. Un vecino le dijo a la policía que había visto a Michael montando un triciclo rosa de rueda grande afuera de la casa de Stacy y Sarah el día que desapareció. Otra mujer que vivía cerca dijo que había visto el mismo triciclo en el garage de los Wandra en la primavera de 2021. Luego, otro vecino más le dijo a las autoridades que había visto ese mismo triciclo tirado cerca de unos acantilados que estaban cerca de la casa de los Wandra, el día que Michael desapareció a las 3:23 p.m. La policía dijo que una cámara de vigilancia captó a Stacy conduciendo su Lexus blanco y estacionándose en un lugar del área de juegos de agua comunitaria. Se le vio salir por la puerta del conductor. Caminó hacia el lado del pasajero del auto. Luego empezó a probar la manija exterior de la puerta para ver si estaba cerrada con llave. Después de eso, Stacy regresó al lado del conductor y se fue. La persona que fue captada en la videovigilancia y que la policía había pedido ayuda para identificar también fue revelada en esta declaración jurada. Esa persona era el amigo de los Wandra, Brandon Shirtleaf. El video lo mostró caminando en el área de Three Rivers Way a las 5:08 p.m., el 27 de julio. Luego fue visto caminando en el área de la zona de juegos de agua a las 5:18 p.m. Y nuevamente fue visto caminando por una zona boscosa que conducía a la casa de Wandra 10 minutos después. Cuando Brandon fue interrogado por los investigadores sobre lo que había estado haciendo, dijo que estaba buscando al niño pequeño, pero esto fue horas antes de que Michael desapareciera. En agosto de 2021, cuando las autoridades fueron a la casa de los Wandra para hablar con ellos, sospechosamente encontraron a Adrian Lucian escondido en un closet cuando llegaron. Adrian luego se negó a dar una declaración y no quiso darles a las autoridades su número de seguro social. Cuando Stacy y Sarah fueron entrevistadas ese mismo día, afirmaron haber dormido hasta el mediodía y negaron haber estado en casa alrededor de las 6:30 p.m. cuando Michael desapareció. Pero los datos de los teléfonos celulares de Sarah, Stacy, Brandon y Adrian mostraron que todos habían estado en la zona esa noche. Después de que Michael desapareció, la policía también notó un gran cambio en la actividad de Sarah en las redes sociales. Ella comenzó a publicar mucho más seguido en su TikTok y ahora publicaba sobre Jesús, Dios y a veces incluso leía la Biblia. En un video, Sarah admitió haber roto los 10 mandamientos, uno de los cuales, como sabes, es no matarás. En otro video puedes ver el volante de persona desaparecida de Michael, de 5 años, en el fondo. Además, comenzó a pararse junto a la carretera cerca de una gasolinera Love's, sosteniendo un cartel que decía «Arrepiéntete de tus pecados» y que el fin de los tiempos estaba cerca. La policía dijo que Sarah fue vista conduciendo una camioneta GMC fuera del vecindario alrededor de la hora en que Michael desapareció y que había hecho declaraciones inconsistentes sobre el motivo. Poco después de que el niño desapareciera, Sarah y Stacy también vendieron sus teléfonos, perdieron o vendieron sus vehículos y se deshicieron de gran parte de sus muebles. Además de eso, la pareja comenzó a buscar en línea casas de alquiler en otros estados y asistencia financiera en otras áreas. Cuando Sarah fue entrevistada nuevamente por los detectives en octubre de 2022, se puso emocional y comenzó a decirles que Dios la iba a ayudar a encontrar al niño. También dijo que Dios había perdonado a Hitler por sus pecados, por lo tanto Dios la había redimido de sus pecados. Aproximadamente un mes después de eso, en noviembre de 2022, Stacy pidió hablar con los detectives y dijo que quería que le ofrecieran un trato. Fue en ese momento cuando finalmente admitió que Michael había estado dentro de su casa la noche en que desapareció. Stacy también confesó que el triciclo en el que se había visto al niño montando anteriormente había estado dentro de su garaje. Luego, Stacy le dijo a la policía que él y sus amigos habían secuestrado a Michael con la intención de venderlo. Afirmó que fue idea de Adrian vender al niño y que a cambio,
Él y su esposa Sara recibirían $1,000. Cuando Stacy vio por primera vez a Miguel ese día de julio de 2021, dijo que su esposa Sara lo estaba llevando a la casa. Según Stacy, Sara estaba frenética y tratando de averiguar qué hacer con Miguel porque el niño estaba llorando. Así que Stacy sugirió que lo pusieran dentro de una bolsa de lona. Además, Sara le puso cinta adhesiva en la boca al niño para mantenerlo callado. Mientras Stacy le describía a la policía exactamente cómo Miguel había sido metido en la bolsa de lona en su sala, de repente comenzó a vomitar violentamente. Y cuando le preguntaron por qué, dijo que era por el estrés de hablar sobre Miguel. Ahora, como dije antes, vieron a Sara conduciendo una camioneta GMC fuera del vecindario alrededor del momento en que el pequeño desapareció. También la habían visto detener la camioneta en Southwest 8th y South Arizona. Ella afirmó que tuvo que detenerse para poner una dirección en su GPS porque iba a la casa de la mamá de Brandon en Kuna para poder remolcar el auto de Brandon de regreso a su casa. Sin embargo, se revelaría que había 2 razones más por las que en realidad detuvo el vehículo. La primera fue para que Stacy pudiera ponerle líquido de dirección hidráulica a la camioneta. Y la segunda fue para que pudieran revisar a Miguel, quien estaba en la bolsa de lona, y ver si todavía estaba vivo. En ese momento, Stacy dijo que podía escuchar al niño pequeño emitiendo un grito ahogado. Después de eso, condujeron hasta la casa de la madre de Brandon. Una vez allí, Brandon sacó la bolsa con Miguel adentro de la camioneta. Y según Stacy, ya no salía ningún ruido de ahí. Luego Brandon puso la bolsa en el cuarto de visitas de su madre, y solo regresaron por ella al día siguiente. Una vez que llevaron el cuerpo de Michael de regreso a la casa de los Wandra, Adrián y Sara cavaron un hoyo en el patio trasero y lo colocaron dentro. La madre de Sara, Kay Ramsey, dijo que los perros de la pareja habían estado cavando hoyos en el patio trasero después de eso, y uno de ellos había desenterrado la oreja de un animal de peluche verde, la cual ella tiró a la basura. Stacy diría durante la entrevista que Michael tenía un animal de peluche, un mono o un dinosaurio. Él creía que era un mono verde, pero después le diría a la policía que el juguete al que se refería en realidad era un juguete para perro que él y Sara le habían dado a Michael mientras estaba sentado en el sofá de su sala para mantenerlo callado. Después de su entrevista con las autoridades, Stacy llamó a su madre y le dijo que Sara había matado accidentalmente a Michael después de ponerle cinta americana en la boca y que él se asfixió. Stacy también escribió una carta a los padres de Michael disculpándose por lo que había pasado. Después de eso, intentó quitarse la vida, pero fue rescatado por el personal de la cárcel. Así que, aunque los 4 adultos, Stacy, Sara, Brandon y Adrián, fueron nombrados como sospechosos en esta declaración jurada, solo Stacy ha sido acusado, aunque todos ellos han tenido problemas recientes con la ley. Ida 106 se enteró de que Brandon Shartleaf está actualmente en la cárcel del condado de Kane. Una portavoz del condado dice que está cumpliendo 30 días por no seguir los términos de su liberación previa por un cargo no relacionado. Se espera que sea liberado a principios de diciembre. Lucien fue arrestado y liberado en Indiana en octubre por un delito menor relacionado con el tráfico. Llamamos para aclarar y nos dijeron que no saben dónde está. Sara Wandra actualmente está cumpliendo condena en el sistema penitenciario del estado de Idaho por cargos no relacionados. Es elegible para libertad condicional a principios de 2026. La madre de Michael, Brandy, apareció en el canal de YouTube Hidden True Crimes en enero de 2025 y anunció que actualmente está luchando contra una enfermedad terminal. Pero le hizo una promesa a su hijo Michael de que lo encontrará y hará que se haga justicia en su caso. Sin embargo, también expresó su temor de que podría fallecer antes de poder hacerlo. Luego pidió ayuda a la gente para difundir el caso de Michael, que había sido ignorado en gran medida durante años. Brandy también habló con una reportera después de que se publicara la declaración jurada de arresto de Stacy y compartió cómo la hizo sentir. Eres pura maldad, no tienes corazón, no tienes alma. Brandy Neal, la madre del niño desaparecido de Fruitland, Michael Bogan, estuvo en la sala del tribunal el lunes para enfrentarse a Stacy Wandra. Wandra está acusada de asesinar a su hijo de 5 años en 2021. Le pregunté a Neal por qué fue al juzgado el lunes. Con la esperanza de que pudiera verme la cara. Y necesito estar en cada una de las citas en las audiencias. Necesito saber dónde está mi hijo y qué le hicieron. En su totalidad. ¿Crees que alguna vez obtendrás la respuesta de por qué? No, porque no hay respuesta al por qué. ¿Por qué alguien lastimaría a un niño inocente? ¿Qué respuesta podrías darle a alguien? ¿Qué respuesta podrías dar
¿Qué tan asustado estaba? ¿Preguntó por mí? ¿Preguntó por Tyler? No lo sé. No sé si quiero saber eso, pero creo que lo merezco. Neil siente la presencia de Monkey a su lado todos los días y dice que la hermana menor de Michael le habla todo el tiempo. Neil dice que su hija aprendió desde muy pequeña sobre los tipos malos. Creo que su último comentario sobre los tipos malos es: la policía puede atraparlo y entonces ella puede darle una patada en la cara. Yo estaba como, está bien. Bueno, gracias por escuchar la historia de Michael Hoy. Honestamente no puedo creer que haya tomado tanto tiempo procesar a alguien en su caso, pero me alegra que finalmente haya sucedido. Ojalá que pronto también acusen a más de esos degenerados que estuvieron involucrados en el secuestro y asesinato de Michael. Esta es una historia tan horrible y me duele el corazón por la familia de Michael, especialmente con la publicación de esta nueva información sobre cómo lo mataron. ¿Cómo te sientes acerca de este caso? El 8 de marzo de 2007, el niño salió a jugar después de la escuela. Fue visto por última vez en un columpio cercano a las 6:15. Se reportó su desaparición 2 horas después. Christopher Barrios Jr. nació el 2 de enero de 2001, hijo de su madre, Latrina Keith, y su padre Christopher Michael Barrios Sr., también conocido como Mike. Era un niño feliz, tímido y compasivo que amaba a los superhéroes, especialmente a Batman y Superman. A menudo se veía a Christopher corriendo por el parque de casas rodantes donde vivía, fingiendo ser un superhéroe. También le encantaban los gatos, jugar béisbol, la caricatura Ben 10 y jugar con sus muchos hermanos. La madre de Christopher estaba cumpliendo una condena en la cárcel, así que el pequeño vivía con su padre, la novia de su padre y su medio hermano en una casa rodante ubicada en Horseshoe Lane, en el Canal Mobile Home Park en Brunswick, Georgia. La casa estaba a solo unas cuantas casas de donde vivían los abuelos de Cristóbal, lo cual era de gran ayuda para su padre, quien trabajaba con frecuencia. Todos los días, la abuela de Cristóbal, Sue Rodríguez, lo esperaba cuando bajaba del autobús escolar. Luego ella lo cuidaba hasta que su padre llegaba del trabajo. Así que el 8 de marzo de 2007, alrededor de las 2:45 p.m., Cristóbal se bajó del autobús como de costumbre y caminó hacia la casa de su abuela. Luego jugó allí durante aproximadamente media hora antes de regresar a su casa. Alrededor de las 3:30 p.m., un vecino vio al pequeño jugando en su porche con algunas figuras de acción. Más tarde, alrededor de las 6 p.m., el mismo vecino vio a Cristóbal jugando con algunos juguetes en un patio más abajo en la calle. Fue poco después de eso cuando la madrastra de Cristóbal se dio cuenta de que ya no estaba en casa de su abuela y comenzó a buscarlo. Pero después de no poder encontrarlo durante casi 30 minutos, llamó al padre del niño, que estaba en el trabajo, y le contó la situación. El padre de Cristóbal inmediatamente se apresuró a regresar a casa y comenzaron a buscar en el parque de casas rodantes, que tenía un radio aproximado de 1.5 millas. Pero no pudieron encontrar al niño de 6 años y empezaron a temer lo peor porque Cristóbal le tenía miedo a la oscuridad y era un niño bastante tímido, así que no se habría ido solo por su cuenta. En ese momento, alrededor de las 8:15 p.m., Mike llamó a la policía y reportó a su hijo como desaparecido. Muy pronto, el parque de casas rodantes estaba lleno de autoridades y residentes que buscaban a Cristóbal. Cuando trajeron perros, pudieron rastrear el olor del niño desde un columpio donde otro niño lo había visto recientemente hasta un muelle de madera que estaba cerca del canal, pero ahí perdieron su rastro. Ya sea por la densidad del bosque o los canales turbios, los voluntarios que buscan al pequeño Cristóbal Barriel dicen que ni siquiera piensan rendirse. Es el primer día que Caroline Knapp sale a buscar junto a su hijo, John. Tengo 8 nietos y si algo así me pasara a mí, me gustaría que la gente me ayudara. A medida que las horas de luz del día se acaban, ya se están haciendo planes para la mañana, temprano y listos para retomar la búsqueda. Esta pequeña comunidad no se está rindiendo. Esta vez no es Jacksonville, no es Savannah, somos nosotros, y ahora es nuestro momento de unirnos y hacer algo. Cubriendo 5 millas cuadradas en 4 días, la policía dice que está segura de que Christopher no simplemente se perdió, sino que fue llevado. Aunque las pistas son escasas, eso no ha desanimado a esta comunidad, que sigue buscando, pese a emociones cada vez más intensas. Él es un bebé, es solo un pequeño bebé. Y tengo 8 de esos pequeños bebés
todos menores de 11 años, y queremos encontrarlo, y esperamos y rezamos que esté bien, que podamos traerlo a casa. Y eso es lo que vamos a hacer. El padre de Christopher, Mike, hizo un llamado público diciendo: quien tenga a mi hijo, quiero que sepa que amo a mi hijo. Lo extraño y quiero que regrese a casa. No pasó mucho tiempo hasta que la policía anunció que creían que Christopher había sido secuestrado y se emitió una alerta Levy, que es el equivalente en Georgia a una alerta Amber. También empezaron a investigar a los delincuentes sexuales registrados en la zona, y fue entonces cuando comenzaron a investigar más a fondo a un hombre llamado George Edenfield. Jorge vivía con sus padres, David y Peggy Edenfield, en una casa rodante que estaba justo al otro lado de la calle de la casa de la abuela de Cristóbal. Jorge solo había estado viviendo allí durante unos 6 meses en ese momento, pero ya tenía la reputación de hacer que los demás residentes se sintieran bastante incómodos. Jorge era un agresor sexual registrado que había sido condenado en 1997 después de frotar su cuerpo con la ropa puesta contra 2 niños pequeños. Muchos de los residentes del parque de casas rodantes habían advertido a sus hijos que se mantuvieran alejados de él, pero él era tan descarado que simplemente se sentaba allí y miraba a los niños mientras jugaban. Recientemente, Cristóbal incluso le había dicho a su abuela que Jorge era amable. Al escuchar esto, Susana inmediatamente le indicó a su nieto que se mantuviera alejado de él y de su casa porque era un hombre malo. Jorge también estaba actualmente en libertad condicional, porque apenas 3 días antes de que Cristóbal desapareciera, había sido sentenciado a 10 años de libertad condicional por incumplir las condiciones de su registro como agresor sexual. Esto sucedió después de que lo atraparon viviendo a menos de 1000 pies de un parque infantil. Pero él no era el único en su familia por el que la gente debía preocuparse, porque su padre, David, también era un agresor sexual registrado. En 1994, él se declaró culpable de abusar de su propia hija con discapacidad mental. Y aunque la madre de Jorge, Peggy, esposa de David, nunca fue condenada por este delito, se decía que había muchas sospechas de que ella también había participado. Ahora, la policía realmente comenzó a centrar su atención en la familia Edenfield después de que se encontrara un sable de luz de juguete en su patio delantero poco después de que Christopher desapareciera. Y más tarde se confirmó que pertenecía al niño. Lo que hacía que la familia pareciera aún más sospechosa era el hecho de que, cuando todos los vecinos y las autoridades estaban buscando a Christopher, los Edenfield se quedaron dentro de su casa rodante. Sin embargo, habían estado mirando por entre las cortinas todo el tiempo y observando cómo todos los demás lo buscaban. Cuando un oficial notó este comportamiento inusual, fue y tocó la puerta principal de los Edenfield. Peggy respondió y la familia, junto con su amigo Donald Dale, quien también estaba dentro de la residencia, recibieron la indicación de salir para hablar con las autoridades. Extrañamente, cuando los oficiales comenzaron a interrogar a George, Peggy seguía respondiendo por él. Así que la detective decidió apartarlo. Fue entonces cuando George reveló que Christopher estaba muerto. Dijo que mientras veía al pequeño bajar del autobús escolar ese día, el diablo le dijo que tenía que matarlo. Así que atrajo a Christopher a su casa móvil con la promesa de que jugarían videojuegos juntos. Luego lo había abusado y lo mató. Sin embargo, la historia de George seguía cambiando. En un momento decía que Christopher seguía vivo. Al minuto siguiente decía que estaba muerto. Pero se negó a decir dónde estaba, diciendo que tenía demasiado miedo de ir a la cárcel. La madre de George, Peggy, sería arrestada ese mismo día, y su versión era que había llegado a casa y entrado al cuarto de su hijo para encontrarlo jugando videojuegos con Christopher. Ella le dijo a George que el niño tenía que irse a casa, pero terminó cediendo y diciendo que podía quedarse siempre y cuando la puerta del cuarto permaneciera abierta. Sin embargo, cuando volvió a mirar al poco tiempo, encontró a George abusando de Christopher. Luego lo vio estrangularlo hasta matarlo. Luego, George lavó el cuello del niño con agua y jabón para asegurarse de que no se encontraran huellas dactilares. No pasó mucho tiempo hasta que la historia de Peggy comenzó a cambiar y empezó a afirmar que su esposo David también tuvo algo que ver con la muerte de Christopher. Una vez que lo mataron, el cuerpo de Cristóbal fue metido en una bolsa negra de basura y el amigo con discapacidad mental de los Edenfield, Donald Dale, después se deshizo de él en una zona densamente boscosa cerca del aeropuerto de Brunswick. A los 3 miembros de la familia se les acusó de encubrir una muerte, obstrucción a un oficial y dar declaraciones falsas. La policía fue entonces al aeropuerto de Brunswick el 15 de marzo de 2007, y ahí, a solo un par de millas de donde Christopher había desaparecido, vieron una bolsa de basura negra bajo unos arbustos, a unos 15 pies del borde de la carretera.
Cuando las autoridades se acercaron, pudieron oler la descomposición y dentro estaba el cuerpo de Christopher. Ahora, durante un tiempo, David negó tener algo que ver con la muerte del niño, pero finalmente la verdad saldría a la luz. Según él, llegó a casa y encontró a su esposa y a su hijo Jorge solos con Christopher. Él y Jorge entonces tomaron al niño y lo obligaron a practicar sexo oral, todo mientras Peggy observaba y se masturbaba. Esto duró más de 2 horas. Después, Cristóbal amenazó con contarle a su padre, así que Jorge anunció que necesitaban matarlo y luego procedió a estrangularlo. Mientras hacía esto, David decidió que quería participar y puso sus manos sobre las de Jorge, estrangulando al niño también. Según David, Cristóbal estaba llorando, no gritando, solo estaba asustado. Él decía, no, para, mientras Jorge le ponía las manos alrededor del cuello y lo asfixiaba. Supongo que fue solo instinto. Solo quería saber cómo se sentía asfixiar a alguien. Los 3 miembros de la familia luego continuaron satisfaciéndose sexualmente porque, según David, les excitaba que Cristóbal estuviera muerto. Después de eso, llamaron a su amigo Donald y lo convencieron de que los ayudara a deshacerse del cuerpo. La autopsia de Cristóbal confirmó gran parte de lo que se había contado, ya que se descubrió que había sido asfixiado. También tenía lesiones extensas en la garganta, los genitales y las piernas. Incluso había una marca de mordida humana en su espalda. Además, había saliva en su espalda y genitales y rastros de semen en la bolsa de basura negra en la que había sido metido. Los 3 miembros de la familia Edenfield serían acusados de asesinato, corrupción de menores, atraer a un menor con fines indecentes y privación ilegal de la libertad. Los fiscales anunciaron que buscarían la pena de muerte para todos ellos. La mamá de Cristóbal dijo lo siguiente: Cristóbal, él era la alegría de todos, ¿sabes? Te hacía sonreír. Solo con verlo, ya sonreías. Eso era suficiente. Era hermoso. Nunca le haría daño a nadie. No entiendo por qué hicieron esto. A un niño, simplemente. ¿Qué es la justicia para ti? Para mí la justicia es ver que reciban lo que merecen, que debería ser la muerte. Su amigo Donald, quien también fue arrestado, fue acusado de encubrir una muerte y manipular evidencia. Se dice que Donald Dale fue atraído a la casa de los Edenfield la noche en que Christopher desapareció, después de recibir una llamada de ellos a las 8:30 bajo el falso pretexto de jugar videojuegos. Sin embargo, una vez que llegó a su casa alrededor de las 9 p.m., lo obligaron a ayudar a deshacerse del cuerpo del niño. Como él no había participado en el asesinato de Christopher, Donald le pidió al juez un acuerdo de culpabilidad, diciendo que tenía una capacidad mental disminuida y que se declararía culpable de dar declaraciones falsas. Su abogada argumentó que había sido manipulado por los Edenfield y dijo que él solo le mintió a la policía porque estaba asustado y confundido. Finalmente, se aceptó el acuerdo de culpabilidad de Donald y se le ordenó cumplir 5 años en un hogar estatal para personas con discapacidad mental, seguidos de libertad condicional. Alrededor de la misma época, Peggy también hizo un trato para evitar que le dieran la pena de muerte. A cambio, debía testificar en contra de su esposo y su hijo. Más tarde le darían una sentencia de 60 años tras las rejas. David Edenfield fue a juicio en septiembre de 2009 y fue declarado culpable de los cargos y sentenciado a muerte. En 2010, George Edenfield fue declarado mentalmente incompetente para ser juzgado. Esto se basó en múltiples evaluaciones psicológicas, así como en registros escolares y de servicios sociales que datan de 1980, los cuales clasificaron a George como discapacitado mental. Luego fue enviado a una institución del Departamento de Salud Conductual y Discapacidades de Georgia. Casi un año después de su muerte, la madre de Christopher, Latrina, presentó una demanda por muerte por negligencia contra la dueña del parque de casas rodantes donde vivía el niño, Sharon O'Quinn. Según la madre, Sharon había alquilado casas a sabiendas a un delincuente condenado, poniendo en peligro a niños como el suyo. También afirmó que Sharon había recibido múltiples quejas sobre George en el pasado, pero no había hecho nada. Latrina también demandó a una trabajadora social del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Georgia, alegando que la asistente social no protegió a Christopher al ponerlo bajo la custodia de su padre, ya que su padre en realidad también era un delincuente condenado. El funeral de Christopher Barrios se llevó a cabo el 22 de marzo de 2007, donde cerca de 400 dolientes llenaron la funeraria Ito, Miller y Sons para despedirse del niño de 6 años.
Gracias por escuchar la historia de Christopher hoy. Lo que los Edenfields le hicieron a este pobre niño es algo que me hace perder la fe en la humanidad. Es increíble saber que existen familias enteras de personas malvadas y viles como ellos en el mundo. ¿Qué opinas de este caso? Laylee ahora está demandando a la policía, alegando que los oficiales incumplieron su deber de cuidado hacia el bebé al dejarlo en la escena de un ataque de violencia doméstica. La policía tardó 12 horas en buscar realmente al niño, a pesar de las súplicas repetidas. Charlie Mullally nació el 18 de mayo de 2012 en Broome, Australia Occidental, hijo de Tamika Mullally. Charlie era conocido por ser un bebé encantador que siempre estaba feliz, y tristemente el pequeño Charlie tenía solo 10 meses de edad al momento de su muerte. El 19 de marzo de 2013, el abuelo de Charlie, Ted Mullally, tuvo una fiesta de cumpleaños. Y después de eso, alrededor de las 10:30, Teddy fue a reunirse con el novio de Tamika en la casa de un amigo. Había un rumor circulando de que el novio de Tamika, Mervyn Bell, le había sido infiel la semana anterior cuando ella estuvo en Perth, así que decidió que necesitaba confrontarlo sobre esto. Cuando lo hizo, Mervyn explotó y le gritó a Tamika insultándola, así que Tamika decidió en ese momento que era hora de irse. Ella tomó a Charlie en su carriola y comenzó a caminar a casa. Sin embargo, Mervyn la había estado siguiendo de cerca en su auto. Él todavía estaba enojado porque Tamika lo había avergonzado en la casa de un amigo. Él era quien supuestamente estaba engañando, pero ella lo había avergonzado al preguntarle sobre eso. Cuando alcanzó a Tamika, Mervyn salió de su auto y atacó brutalmente a Tamika antes de desnudarla y luego dejarla golpeada y ensangrentada al costado de una carretera en Broome. Al presenciar el ataque, una vecina que también era enfermera le gritó a Mervyn que se apartara de Tamika. Luego llamó al padre de Tamika y también a la policía. Sin embargo, Mervyn huyó justo después de esto, antes de que la policía pudiera llegar. Cuando la policía de Australia Occidental llegó, encontraron a Tamika visiblemente angustiada y acurrucada bajo el cobertizo para autos de su vecina. Estaba llena de sangre por todo el cuerpo y envuelta en una sábana prestada. Ahora, el papá de Tamika, Ted, llegó casi al mismo tiempo que la policía y les estaba gritando que tenían que ir a arrestar a Mervyn. Pero la policía no estaba escuchando, y no estaban tratando a Tamika como si fuera víctima de un crimen horrible. Más bien, la trataban como testigo y la presionaban para que diera detalles ahí mismo. Ensangrentada, golpeada y semidesnuda. Querían saber los detalles en vez de llevarla al hospital. Uno de los ojos de Tamika incluso tenía sangre, lo que indicaba que probablemente tenía una herida en la cabeza. Tamika ya desconfiaba de la policía, tan enojada por cómo la estaban tratando, además de avergonzada por estar semidesnuda en medio de una calle donde conocía a mucha gente. Tamika empezó a gritarles y a maldecir a los oficiales de policía. Poco después les escupió y luego intentó huir. Los oficiales terminaron tirando a Tamika al suelo antes de ponerla en la parte trasera de la patrulla. Y lo curioso es que ni siquiera necesitaban interrogar a Tamika en ese momento. Ya tenían a otra testigo, la enfermera que era una vecina que había presenciado el ataque. Ted les suplicaba a los policías que lo dejaran ayudar a calmar a su hija, pero en vez de eso lo acusaron de obstruir a la policía. Él solo intentaba ayudar. Tamika después sería acusada de agredir a un oficial. Los oficiales decidieron que iban a llevar a Tamika directamente a la comisaría en vez de al hospital. Pero gracias a la insistencia de Ted, la policía finalmente aceptó llevar a Tamika al hospital. Sin embargo, Ted, al no confiar en ellos por lo que ya había pasado esa noche, decidió que los iba a seguir en su auto para asegurarse de que le dieran a su hija la atención médica adecuada. Ahora, antes de que Ted subiera a su auto para seguir a la policía, él estaba cargando al pequeño Charlie y le pidió a la oficial si podía llevárselo y cuidarlo, pero ella no lo hizo. En cambio, Charlie fue entregado al primo de Mervyn, quien casualmente vivía en la misma calle. Cuando Tamika finalmente fue llevada al hospital y atendida, el doctor dijo que si no hubiera recibido atención médica para sus heridas pronto, podrían haber sido fatales. Sus heridas incluían un riñón lacerado, clavícula rota, costillas fracturadas, un vaso magullado y moretones graves en la cara, la espalda y el estómago. Ahora, mientras Tamika estaba siendo atendida en el hospital con su padre, Ted, a su lado, Mervyn había regresado a la casa de su primo y convenció al primo de que le entregara al bebé Charlie, diciendo que lo iba a llevar con su abuelo. Así que cuando Ted fue a recoger a Charlie un poco después, alrededor de la medianoche, él no estaba allí. Asustado,
Ted regresó al hospital donde estaba Tamika porque sabía que había un oficial de policía vigilando a su hija. Le informó a este oficial que Mervyn se había llevado a Charlie y que era urgente que empezaran a buscarlo de inmediato porque tenía un mal presentimiento de que Mervyn iba a lastimar o matar al niño. Y lo que el oficial le respondió a Ted fue absolutamente increíble. Le dijo: «Bueno, ¿cuántos autos crees que tenemos? Solo tenemos 2. Uno está ocupado aquí, cuidando a tu hija en el hospital, y el otro está en la estación, ocupado haciendo papeleo». Como era evidente que este oficial no iba a ayudarlo, Ted se fue y fue al departamento de policía de Broome para decirles que necesitaban ayudar a buscar a su nieto Charlie. Más tarde, los oficiales de policía afirmaron que mientras Ted estaba en la estación, estaba borracho y agresivo. Sin embargo, Ted dijo que no había tomado una copa en 30 años. Así que de más está decir, ¿no lo tomaron en serio y no hicieron nada para ayudarlo? Entonces Ted llamó al 000 en un intento desesperado de que alguien lo tomara en serio. Le dijo a la operadora que estaba muy preocupado por su nieto Charlie, y la operadora le dijo que hablaría con el sargento de policía en Broome y le transmitiría la gravedad de la situación. Cuando la operadora hizo esto y habló con el sargento de policía, el sargento le dijo que tal vez podrían enviar a alguien para ayudar, porque según él, Ted ya había obstruido a la policía durante horas esa noche. Un poco después, Ted recibiría un mensaje de texto incoherente de Mervyn. Decía: «Hablen con nosotros. Voy a meter a servicios sociales con ustedes dos. Ni siquiera puedes cuidar a tu propio nieto. Y ahora que la poli viene por ti, ja». Ted llevó esto de inmediato a la policía con la esperanza de que pudieran rastrear el celular de Mervyn y así encontrar a Charlie. Sin embargo, la policía no dio seguimiento al mensaje de texto, diciendo que los $800 necesarios para usar la tecnología de rastreo de la red móvil para localizar a ambos no estaban disponibles para este incidente. Ted les dijo que estaba más que dispuesto a pagar los $800. Entonces le dijeron que tomaría demasiado tiempo. Y cuando Ted le pidió al sargento de policía que simplemente leyera el mensaje de texto que había recibido de Mervyn, él se negó y desestimó a Ted, diciéndole que regresara por la mañana y hablara con el oficial de enlace con la comunidad aborigen. También le dijeron a Ted en ese momento que necesitaba dejar de llamar al 000. Así que el abuelo angustiado regresó a casa, pensando que no había nada más que pudiera hacer esa noche, ya que nadie estaba dispuesto a escucharlo. La policía luego afirmaría que Ted había llamado a la estación después de eso, diciéndoles que todo estaba bien, que había hablado con Mervyn, que Charlie estaba bien y que ya no necesitaban buscar, lo cual estaba muy lejos de la verdad. La policía no presentó un reporte de persona desaparecida por Charlie, diciendo que era común en los grupos aborígenes que varios miembros de la familia cuidaran a un niño. También dijeron que no sabían sobre el asalto a Tamika y claramente no les importaba que Mervyn tuviera un pasado criminal violento. Si alguno de los oficiales hubiera leído alguna parte de la denuncia de Ted, habrían sabido que Mervyn no era un miembro de la familia y que no se suponía que tuviera a Charlie. Ted regresó a la estación de policía a primera hora de la mañana siguiente para ver cómo iba la investigación, si habían encontrado a su nieto. Pero nadie estaba buscando a Charlie. En ese momento llevaba desaparecido más de 6 horas y no se estaba haciendo nada. La policía ni siquiera contactó al primo de Mervyn, el que estaba cuidando a Charlie, hasta las 10 de la mañana. A las 12:57 p.m., 13 horas después de que Charlie desapareció por primera vez, la policía de Broome finalmente emitió una alerta sobre el pequeño a todos los distritos policiales locales. Pero el informe inicial que se difundió tenía el número de placa incorrecto del auto que manejaba Mervyn. Así que esto obstaculizó aún más la investigación. Y de alguna manera, Tamika pudo darse de alta del hospital, aunque tenía heridas muy graves. Ella quería salir a buscar a su hijo. Sin embargo, sus heridas resultarían ser tan graves que tendría que volver a internarse la noche siguiente. Y aunque no lo creas, en un momento, cuando Tamika y Ted estaban prácticamente de rodillas, rogando a la policía que hiciera su trabajo, le pidieron a Tamika que regresara a su casa y buscara el acta de nacimiento de Charlie para que pudiera demostrar que Mervyn no era su padre biológico. Como si eso importara. Y tristemente, durante todo el tiempo que Charlie estuvo desaparecido, varias personas del público vieron a Mervyn Bell. Había estado actuando de manera errática y preocupante. Varias personas incluso contactaron a la policía para decirles que habían visto a Mervyn cargando a un bebé inerte, pero aún así la policía no actuó. Y como esto había ocurrido en otras jurisdicciones y la policía de Broome aún no había emitido una alerta, no fueron notificados.
Mervyn había llevado a Charlie casi 1,000 kilómetros o 600 millas desde Broome hasta Fortescue Roadhouse. Mervyn y Charlie llegaron ahí alrededor de la 1:30 p.m. el 20 de marzo. Mervyn luego sacó el cuerpo sin vida de Charlie del auto y entró a la estación de servicio, donde lo puso sobre una mesa en la que un hombre estaba comiendo y pidió a alguien que llamara a una ambulancia. Mervyn entonces comenzó a hacerle RCP a Charlie y les dijo a todos los que estaban alrededor que todas las heridas que Charlie tenía en el cuerpo, de la cabeza a los pies, eran accidentales. El hombre que estaba sentado en la mesa, donde Mervyn había puesto el cuerpo de Charlie, dijo que notó que Charlie estaba completamente mojado. Tenía moretones significativos por todo el cuerpo, una gran roncha en el centro de la frente y una marca de quemadura en medio del pecho que se estaba pelando. También dijo que había un tipo de mal olor que salía del cuerpo del niño, pero no pudo identificar qué era. Cuando llegaron los paramédicos, Charlie no respiraba y no tenía pulso. Luego fue declarado muerto. Charlie había sufrido numerosas fracturas, incluso en el brazo y la pierna. También tenía una lesión cerebral, quemaduras de 3er grado y había sido agredido sexualmente. Cuando Mervyn fue arrestado, le dijo a la policía que la razón por la que se había llevado a Charlie era porque quería llevarlo con la familia de su padre cerca de Geraldton. Pero una vez que el bebé se lastimó accidentalmente, tuvo demasiado miedo de volvérselo a Tamika. Pero al mismo tiempo, nunca pensó en llevar al bebé gravemente herido al hospital porque no creía que necesitara atención médica. Mervyn intentó decir que los moretones en el cuerpo de Charlie habían sido causados cuando se cayó de un auto en movimiento. Mervyn dijo que estaba dando la vuelta en una glorieta cuando chocó contra una banqueta y de repente la puerta se abrió y Charlie se cayó. La historia más ridícula de todas, pero está bien. Mervyn dijo que cuando esto pasó, entró en pánico, se alteró e incluso empezó a llorar. Dijo que estaba tan angustiado por haber lastimado al niño que solo lo sostuvo en sus brazos. Intentó consolarlo, pero afirmó que no revisó si tenía alguna herida. Después de este incidente, Mervyn dijo que envolvió a Charlie en una manta y lo puso en el piso del auto. Siguieron conduciendo y luego, cuando salió el sol, decidieron detenerse en algunos lugares para nadar porque hacía mucho calor afuera. Dijo que en una poza para nadar en Karratha había puesto al niño sobre unas rocas calientes, y así fue como sufrió quemaduras en el cuerpo. Ahora, la temperatura rondaba los 90 y tantos grados Fahrenheit o los 30 y tantos grados Celsius. Mervyn afirmó que después puso a Charlie en el agua para intentar aliviar sus quemaduras. También había imágenes de seguridad de Mervyn yendo a comprar algunos víveres, incluyendo cerveza. Él afirmó que estaba ahí principalmente para comprar leche con chocolate y una naranja para el niño pequeño, que se las iba a dar después cuando despertara. Después de esto, la historia de Mervyn era que llevó a Charlie a una playa en Dampier. Sin embargo, Charlie no quería saber nada de eso y solo quería quedarse ahí acostado y dormir. Luego llevó a Charlie a otro lugar para nadar cerca del río Fortescue. Aquí dijo que la cabeza del niño se sumergió bajo el agua y después de eso, simplemente no respiraba. Mervyn dijo que mientras él mismo estuvo bajo el agua durante unos 20 segundos, sintió una patada en la pierna y cuando salió a la superficie, el bebé estaba boca abajo en el agua. Mervyn Bell fue a juicio a finales de 2014 y aún sostenía que nunca le haría daño al niño. El juicio de Mervyn fue llevado por un juez sin jurado, porque anteriormente se determinó que las pruebas serían demasiado gráficas y perturbadoras para un jurado. Se presentaron más de 100 fotografías del cuerpecito de Charlie como evidencia en la corte. Una doctora forense testificó que los moretones y las abrasiones en el cuerpo de Charlie probablemente fueron causados por un golpe contundente, mientras que la fractura en su fémur y en el hueso del brazo fueron provocadas por algún tipo de torsión mecánica. La doctora forense también le dijo al tribunal que no se pudo determinar la causa de muerte de Charlie. Y esto no sucede muy a menudo, dijo él, solo en un rango del 1 al 2% de los casos. Él cree que, además de las lesiones de Charlie, también pudo haber muerto por deshidratación, hipertermia o golpe de calor. El tribunal también escuchó a una especialista en quemaduras, quien dijo que Charlie parecía haber sufrido quemaduras por contacto y lesiones por escaldadura. La doctora dijo que una lesión en la parte baja de la espalda de Charlie era consistente con que le hubieran vertido o salpicado agua caliente. También dijo que las lesiones de Charlie parecían ser diferentes en su tipo, apariencia y quizá en el momento en que ocurrieron. Ahora, la abogada de Mervyn decía que no había ningún motivo para todas las lesiones causadas a Charlie, excepto quizá el hecho de que él estaba un poco molesto con su familia.
Pero él no creía que Mervyn de repente decidiera vengarse desquitando su enojo con el pequeño Charlie. Una vecina de Mervyn testificó en la corte y dijo que Mervyn le había dicho que la familia del bebé no tenía idea de lo que él era capaz de hacer y que iban a salir lastimados. La vecina también dijo que, en las horas antes de que Charlie fuera secuestrado, Mervyn había visitado su casa y que él estaba muy enojado y actuando de manera errática. Mervyn le dijo a esta vecina que la familia de Tamika no tenía idea de lo que les esperaba. La defensa también intentó decir que el juicio de Mervyn pudo haber sido afectado por la falta de sueño. Una especialista en trastornos del sueño testificó que Mervyn no había dormido en 24 horas, lo que significaba que existía la posibilidad de un deterioro en la toma de decisiones, la planificación y también el juicio. Sin embargo, la doctora dijo que era imposible cuantificar el impacto de la privación de sueño. La defensa de Mervyn también intentó decir que el joven de 27 años había tenido una vida traumática. Había perdido a su padre cuando era solo un bebé y luego a su madre cuando tenía 5 años. Antes de su muerte, la madre de Mervyn también había salido con un hombre violento, quien golpeaba a su madre, a él y a su hermana, e incluso una vez le dio un martillazo en la cabeza a Mervyn. A medida que Mervyn fue creciendo, recurrió a las drogas y a maltratar a su pareja, según dijo su defensa. Pero la jueza finalmente lo declaró culpable y antes de dictar sentencia, se leyeron declaraciones de impacto de las víctimas. Parte de la declaración de Tamika decía: las palabras no pueden expresar el dolor, el sufrimiento y lo devastada que se siente una madre. Mi hijo fue asesinado. En vez de verlo crecer, vamos a visitar la tumba de Charlie Boy cada cumpleaños. Y el abuelo del bebé, Ted, escribió en su declaración de impacto de la víctima que no le correspondía cuidar a Charlie la noche en que fue secuestrado. Pero le había dicho a Tamika que, como Charlie tenía un resfriado, ella debía llevárselo con ella. Dijo: ahora siento que si yo hubiera cuidado a Charlie Boy, él estaría vivo hoy. Era un niño encantador, siempre feliz. El impacto del incidente ha destrozado a mi familia. Mi hija ya no es la misma. Esa hermosa alma está empezando a apagarse. Mi hija está destrozada por el dolor y yo me siento impotente. No sé qué hacer. El 12 de diciembre de 2014, Mervyn Bell fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 27 años. Al sentenciarlo, el juez dijo que el crimen de Mervyn era uno de los más malvados que había visto. Y unos meses después de eso, Mervyn fue juzgado y luego sentenciado a 5 años de prisión por el ataque a la madre de Charlie, Tamika. Ahora la policía seguía manteniendo los cargos contra Tamika, incluso después de que perdió a su bebé. De hecho, fue declarada culpable y recibió una sentencia de prisión de 12 meses, la cual también fue suspendida por 12 meses. Al dictar sentencia, el juez o magistrado dijo que, aunque consideraba que agredir a funcionarios públicos era un delito grave, también tomó en cuenta por lo que había pasado Tamika y simplemente no podía encarcelarla. Dijo que si alguna vez un tribunal debe mostrar misericordia es en este caso, hoy. Entonces no le impongan ninguna pena de prisión. Poco después de su asesinato, la familia de Charlie viajó al Fortescue Roadhouse para colocar una placa en conmemoración de su corta vida. Cuenta con una placa de bronce grabada y está montada sobre una estructura construida con rocas de Beagle Bay en la península de Dampier. Y mientras estaba en prisión, Mervyn Bell fue agredido por 2 compañeros reclusos, que lo golpearon en la cabeza con un martillo. Sin embargo, estos 2 reclusos luego fueron absueltos de los cargos. Luego, el 9 de septiembre de 2015, Mervyn Bell fue encontrado muerto en las duchas de la prisión. Se cree que murió por heridas autoinfligidas. Y Tamika dijo que su familia ha sentido alivio desde que se enteraron de la muerte de Mervyn. Ahora ya no tienen que preocuparse de que algún día él sea liberado. Solo desearían que hubiera tenido que sufrir más, como lo hizo Charlie. En 2019, la familia Mullally solicitó una investigación sobre la muerte de Charlie. Sin embargo, esto fue rechazado posteriormente por la autoridad forense estatal. El caso fue entonces investigado por la Comisión de Corrupción y Delitos, la CCC. La familia Mullally presentó una queja alegando que la muerte de Charlie podría haberse evitado si la policía hubiera actuado de manera oportuna y profesional. En su informe, la CCC dijo que, aunque hubo una respuesta tardía e ineficaz por parte de los oficiales la noche de la desaparición de Charlie, era imposible saber si un equipo que hubiera respondido más rápido podría haber salvado al bebé. Finalmente, concluyó que no había pruebas suficientes para establecer una mala conducta grave por parte de los oficiales involucrados. Insatisfechos con los hallazgos de la CCC, los Mullallys llevaron su lucha a la Corte Suprema de Australia Occidental. Argumentaron a favor de una investigación para determinar si la muerte de Charlie fue causada o si alguna acción de un miembro de la fuerza policial contribuyó a ella.
pero a mediados de 2020 una jueza también rechazó esta petición. Él tampoco estaba convencido de que hubiera suficiente evidencia de que la policía no protegió al pequeño. Y no fue hasta junio de 2022 que el gobierno de Australia Occidental finalmente se disculpó con Tamika y su padre Ted. También fueron indultados por esos cargos penales después de haber pasado por lo impensable. Después de casi una década luchando por justicia, la familia Malali recibió el reconocimiento que habían anhelado durante tantos años. Afuera del Parlamento Estatal, Tamika dijo que la disculpa significaba mucho para ella y que podía notar que realmente lo decían en serio. Ella dice que escucharon la verdad sobre lo que sucedió hace 9 años y que eso los conmovió. Ella es más indulgente de lo que yo sería. Los servicios funerarios para el pequeño Charlie Malali se llevaron a cabo en Pinnaroo West Chap el 19 de abril de 2013. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Charlie hoy. Este caso es absolutamente indignante. A la policía no le importó en absoluto ayudar a Charlie y a su familia. Es deplorable pensar que las personas que se supone deben proteger puedan actuar de una manera tan vergonzosa. Y les tomó 9 años siquiera disculparse con la familia. Y eso sin mencionar el hecho de que Charlie había sufrido torturas inimaginables durante esas 16 horas que estuvo desaparecido. Y fue a manos de Mervyn, alguien que se supone debía cuidarlo. Esta historia es simplemente increíble en muchos sentidos. Gracias a todos los patrocinadores de A Wicked World. Ahora hay aún más de A Wicked World en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com/awickedworld o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.